Señor, y se mantenga vigente a través del tiempo, Señor, sin importar el día y la hora que lo vuelvan a escuchar, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta palabra la hemos titulado, o he querido colocarle un nombre, una responsabilidad social. Una responsabilidad social. Usted va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver el evangelio con lo social? ¿Qué tiene que ver la palabra con lo social? Y creo que a través de que vayamos desenvolviendo el tema, espero que usted pueda ir entendiendo lo que Dios tiene para hablar y lo que Dios tiene para compartir. Pero puedo empezar diciéndole algo. Quien decide abrir la boca para decir que es cristiano o cristiana, debe estar en la obligación de poder manifestar con hechos sus palabras. Se lo repito. El que decida abrir la boca diciendo soy cristiano, soy cristiana, debe manifestar con hechos sus palabras. No es solamente hablar por hablar, no es solamente decirlo por decirlo, como muchas personas lo hacen hoy. Cuando tengo la oportunidad de bautizar a quienes deciden bajar a las aguas, siempre hago una pregunta antes de efectuar el bautismo y les pregunto si están seguros o no. Si están seguros o no. Hay pasos de fe dentro de la vida del cristiano que debemos tener responsabilidad de cómo los damos. Por ejemplo, casarnos. Yo debo tener seguridad de quién va a ser mi compañero o mi compañera de vida. Debo estar seguro que es la persona con la cual, o segura que es la persona con la cual estoy dispuesto o dispuesta a compartir el resto de mi vida plenamente feliz. Por ejemplo, cuando vamos a tomar la cena, la palabra dice, juicio come y bebe para sí. Por eso siempre hacemos una reflexión antes de compartir la cena. Siempre tenemos la oportunidad de hacer que la persona reflexione acerca de lo que va a asumir cuando tome la cena. Por ejemplo, cuando las personas se bautizan, muchos lo toman folclóricamente. Para muchos es un momento de emoción, es algo furtivo, es algo pasajero, es algo esporádico, pero no es algo radical. Muchos bajan a las aguas sin tener la noción, la responsabilidad y la conciencia de saber que están dando un paso para poder caminar con firmeza hacia Jesús. Por eso siempre se debe preguntar, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Y muchos, por no decir todos, responden, sí, pastor, más que seguro, más que segura. Pero es cuestión de tiempo para desafortunadamente verlos flaquear, ver que fue un paso inmaduro, ver que fue un paso emocional, ver que están tomando a Jesús como un deporte, ver que están tomando a Jesús como algo light. No lo toman en serio. Piensan que el cristianismo es una recocha. Piensan que el evangelio es esa forma de vivir. Y muchos se pegan de decir, yo vivo mi evangelio a mi forma, vívalo como quiera. Pero honra a Jesús, su forma de vivir. Hónrelo, respételo, valórelo, exáltelo. Pero yo le quiero preguntar hoy, ¿su forma de vida exalta el nombre de Jesús? ¿Sus palabras exaltan el nombre de Jesús? ¿Sus acciones exaltan el nombre de Jesús? De eso le quiero hablar hoy. Eso simplemente es una introducción, pero es la realidad de la iglesia hoy. Vivimos con demasiada hipocresía dentro de la iglesia. Se supone que los hipócritas están fuera. Se supone que los mentirosos están fuera.
pero no. Y yo creo que Pablo bien hacía cuando le escribía las cartas a los romanos, cuando le escribía las cartas a los de Éfeso, cuando les escribió a los de Corinto hablándoles acerca del matrimonio. Y Pablo creo que fue más que sensato cuando le habló también, por ejemplo, a Timoteo y le mostraba la realidad del corazón de muchos que estaban dentro de la iglesia. Pablo no le escribe a los de afuera. Usted no ve una carta diciendo: carta del apóstol Pablo a los que están fuera de la iglesia. Nunca. Cuando Pablo tiene la oportunidad de saludar, Pablo saluda diciendo a los hermanos, a los que están en la iglesia, a los que viven, aman a Jesús, a aquellos que oran por nosotros, por los que estamos orando. Siempre Pablo se refiere a la iglesia. Pero tenemos una responsabilidad social en que, y empiezo a desarrollar el tema aquí, en que estamos llenos de palabras vacías, llenos de palabras mentirosas fuera de la iglesia, y estamos avergonzando el nombre de Jesús. Ese es el problema. Entonces sí tenemos una responsabilidad social, porque se supone que el cristiano es el que, conociendo la palabra, sale a edificar la iglesia afuera, sale a edificar la vida del que no conoce, sale a edificar la vida del que no cree, sale a conquistar almas para poder que esas almas vengan al evangelio. Pero el problema radica en que no entendemos la responsabilidad que tenemos, en que no dimensionamos la responsabilidad que tenemos, y todo es tan light, todo es tan pasajero, todo es tan, ¿cómo se diría? Una palabra, un sinónimo, tan mediocre, por así llamarlo, tan suave, tan esporádico. Ese es el problema de la iglesia hoy, que no estamos impactando afuera para que la gente venga, estamos impactando afuera para que la gente no venga. Porque hoy los que no conocen huyen de quienes conocen. ¿Saben por qué? Porque no somos testimonio, porque no somos ejemplo. Ni siquiera somos ejemplo en nuestra propia casa, ni siquiera somos ejemplo dentro de nuestro hogar. No lo somos. Si hiciéramos hoy un barrido acerca de los matrimonios, podríamos darnos cuenta cuánta inconformidad hay entre las parejas hoy. ¿Sabe por qué? Por mal testimonio, porque mostramos a Jesús de la manera equivocada, porque predicamos de Jesús pero no vivimos lo que predicamos. Tenemos la boca llena de palabras, de aleluyas, de hosanas, de levantar las manos, de escuchar palabra aquí, palabra allá, pero nuestra vida quizás es una mentira, es solamente hipocresía. Yo sé que vivimos en un mundo acelerado, yo sé que vivimos en un mundo cambiante. Ayer hablaba con alguien, hablaba con el pastor Fabián precisamente, y hablábamos acerca de cómo ha cambiado el evangelio en los últimos años, cómo ha evolucionado, por así llamarlo. Pero aunque el evangelio evolucione, la verdad sigue siendo la misma. El evangelio no cambia su esencia. Evangelizar sigue siendo lo mismo. Aunque haya nuevas palabras, aunque haya nuevas formas de evangelizar, hoy las redes, hace 10 o 15 años las redes no existían, o no en el auge que tienen hoy. Google hasta ahora, hace 20 años estaba empezando. Pero hoy en día tenemos tanta facilidad, tantas formas de poder conquistar almas para Cristo. Pero hace 20 años o 15 años no existían estas formas. Hace 15 o 20 años el evangelio era diferente. El evangelio era quizá más estricto. El evangelio se le tenía mucho más respeto de lo que se tiene hoy. El evangelio era mucho más valorado de lo que se valora hoy. El evangelio tenía mucho más peso quizá en la vida de las personas del que tiene hoy. Hoy en día el evangelio se volvió algo light. El evangelio se volvió algo momentáneo, algo emocional, algo emotivo. Pero no hay transformación de fondo. Las personas no están cambiando de fondo. Las personas no están siendo transformadas de fondo. Y eso significa que, voy a poner el ejemplo, cuando una persona come, pero engorda,
está comiendo bien, pero no se está alimentando bien. El alimento no está llegando donde tiene que llegar. Y cuando usted y yo alimentamos el espíritu y podemos comer palabra y comer palabra y comer Biblia y comer prédicas y hacer una cosa, pero si la palabra no llega donde tiene que llegar y no hace el cambio que tiene que hacer, estamos perdiendo el tiempo. Estamos quedando vacíos, estamos quedándonos solamente en el inicio. Y por eso muchas vidas que vienen al evangelio, que se emocionan y se bautizan y bajan a las aguas, y sí, pastor, y yo amo al Señor, pero es cuestión de meses para que en la primera crisis vuelvan al mundo y vuelvan, como dice la palabra, como el perro vuelve al vómito. Igual, hay muchos cristianos haciendo lo mismo, volviendo a comerse el vómito, volviendo otra vez a la inmundicia, volviendo otra vez a sus costumbres mundanas, volviendo otra vez a sus amigos del mundo, volviendo otra vez a sus costumbres del mundo, volviendo otra vez a todo lo que un día con conciencia, siendo conscientes, entendieron que eso les hacía daño. Dejaron el mundo a un lado, entendieron que Cristo era la respuesta, que Cristo era el camino, pero hoy, en medio de la crisis que vivimos, en medio de una u otra situación difícil, flaquean y se devuelven a lo que supuestamente les hacía daño. Yo no entiendo eso. Porque uno ve a las personas venir al evangelio. Y uno ve a las personas venir a decir: no, pastor, esos amigos que yo tenía, pastor, ese mundo en el que yo andaba, uy, pastor, todo lo que yo tomaba, todo lo que yo fumaba, todo lo que yo hacía, pastor, y hoy uno los ve volviendo a lo mismo. Entonces yo no entiendo, si algo me hacía daño, ¿por qué vuelvo a él? Si algo no me edificaba, ¿qué hago pegado a él o a ella? ¿Qué hago pegado a eso? Aunque el evangelio evolucione, el evangelio no cambia. La esencia es la misma. La esencia es la misma. El evangelio sigue siendo el mismo, aunque la percepción del evangelio haya cambiado. Y hay un libro en la Biblia del cual no tenemos autor. Certificado no lo hay. No hay alguien que diga: mire, este libro lo escribió fulanito. No lo hay. Pero es un libro que habla al corazón y habla de la vida, habla de la cotidianidad, habla de la realidad. Usted me conoce, sabe que no soy un pastor. Soy un pastor de hablar de realidades. Me gusta ser vivencial en lo que predico. Me gusta hablar acerca de lo que se vive diariamente. El escritor de este libro, llamado Hebreos, nos deja claridad acerca de un asunto primordial. Y es que el título de cristianos a muchas personas dejó de pesarles. Se lo repito: el título de cristiano o cristiana a muchas personas dejó de pesarles en sus vidas, dejó de ser importante en sus vidas. Porque hoy hay una corriente en la cual todos tenemos que, como decía Pablo decía: al griego como griego, al romano como romano, y al hebreo como hebreo, y al judío como judío, y al gentil como gentil. Ok. Pero estamos generalizando todo, y ahora el cristiano está hablando como gentil. Ahora el lenguaje del cristiano es el lenguaje del que está en el mundo. ¿Qué nos diferencia, amados? Yo quisiera preguntarle: ¿qué lo diferencia a usted de una persona del mundo? ¿Qué? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué lo hace a usted o qué la hace a usted diferente de alguien que está en el mundo? ¿Qué me hace a mí diferente de alguien que está en el mundo? ¿En qué nos diferenciamos? Y le voy a decir una cosa: si usted y yo no tenemos un punto que realmente marque una diferencia, ¿qué estamos? Por eso este libro de Hebreos me gusta. Por eso este libro de Hebreos me deja ver que muchas personas
dejó de parecer algo honroso decir soy cristiano. Antes decir que éramos cristianos era luchar, era batallar, era sentir que el mundo nos atacaba y con más decíamos, con más fuerza lo hacíamos, pero hoy ya no. Porque hoy las iglesias están llenas de mundanos jugando a ser cristianos. Y por eso a veces yo pregunto, digo, bueno, y yo, mire, yo creo que soy a veces incisivo en el tema, porque me preocupa que quienes están bajo esta cobertura realmente salgan a dar un buen ejemplo. Eso me preocupa. Que cuando usted salga y diga, usted no se congrega en Sembrando Vida, avíseme para yo no ir, hermano, porque yo no sé qué es lo que le enseñan. Y por eso siempre hemos dicho, aquí el tema no es ser montones, miles, millones de personas, no, ¿para qué? ¿De qué sirve ver una iglesia llena de miles de personas cuando el 90% de ellas siguen siendo más mundanos que cristianos? ¿Para qué? ¿Para qué? Sirve. No es necesario tener iglesias abarrotadas de gente, personas que no vivan el evangelio, personas que, escúcheme, no tengan intención de cambiar, no tengan voluntad de cambiar. Si usted va al médico, porque usted va con la disposición de escuchar y seguir las recomendaciones de la persona que estaró para eso. Si usted viene a la iglesia, usted debe venir con la disposición de escuchar lo que Dios le está revelando a quien Dios determinó que podía tener la responsabilidad de dirigir la iglesia. Pero si usted viene a la iglesia, pero todo lo que se dice desde este púlpito, usted lo pasa por la galleta, a usted no le importa, a usted no le interesa, no ve una autoridad en el pastor de esta iglesia, ¿a qué jugamos? Si para usted sigue siendo más importante hacerle caso al pastor de aquí, al pastor de allá, al que era su pastor, o al que fue, o al que hace, o al que está en una ciudad o en otra, o al que está en otro barrio o en otro, discúlpenme, ¿qué hace conmigo en la iglesia? ¿Qué tipo de cristiano es? Porque yo creo que un cristiano radical es un cristiano que en esencia mínimo respeta una autoridad, o por lo menos eso enseñamos en esta iglesia. Por eso cuando muchas personas deciden, me dicen, pastor, el Señor me habló, ok, me voy de la iglesia, vamos a orar por ustedes, Dios los bendiga. Y una vez alguien me dijo, pastor, pero ¿y no vamos a volver a hablar? Llámeme para saludarme cuando quiera. No tengo ningún problema, pero de hoy en adelante usted ya tiene otra cobertura, y esa cobertura tiene que hacerse responsable de usted. No puedo yo interferir en el trabajo que va a hacer él o ella. ¿Cómo? Sería irrespetuoso. De la misma manera, esperamos nosotros que la persona que venga a la iglesia venga con la disposición de poder recibir un consejo, de poder recibir una oración, de poder recibir y acatar lo que desde este púlpito estamos hablando. Y le puedo decir con temor y temblor que la palabra que sale de este púlpito es palabra sana, es palabra limpia, es palabra que el Señor coloca como pasto fresco. Que a muchos les incomode, ok, de pronto es el tono, quizás, de pronto es la manera, quizás, de pronto no somos tan radicales en muchas cosas, quizás. Pero sabe una cosa, si hay algo sobre lo cual Dios muestra que las cosas se hacen bien, se llama fruto. Y anoche hablaba eso con mi esposa. Después de terminar la cena, nos quedamos cenando los dos y dialogábamos algo. Decíamos, Señor, yo se lo decía a mi esposa, yo estoy agradecido con el Señor por la iglesia, porque no tenemos miles de personas, pero hemos aprendido a tener personas valiosas, personas que aman la iglesia, que nos aman y nos han enseñado a amarlos a ellos. ¿Dónde ha estado el éxito? En algo que se llama sujeción y respeto. Pero quien no se sujeta, ¿de qué manera podemos apoyar?
quien vive buscando consejo aquí, consejo allá, y pregunta aquí, pregunta allá. ¿Para qué me pregunta? Si lo que yo le diga no va a ser relevante para usted. Ese es el evangelio que vivimos hoy. Es el evangelio de pique aquí, pique allá. Ni soy de aquí, ni soy de allá. ¿Qué evangelio es ese? ¿Qué persona va a poder dar cuentas de su alma mañana? ¿Quién? Sigo hablando de los hebreos, porque quiero centrarme en el tema que le quiero hablar hoy. Para muchos, el título de cristianos dejó de ser motivo de honra y han empezado a manifestar comportamientos, emociones, tratos que distan de la realidad del verdadero cristiano y del verdadero seguidor de Jesús. Jesús nunca manipuló. Jesús nunca fue un líder manipulador. Nunca. Acuérdese cuando vinieron los dos discípulos y dijimos: Señor, están en contra tuya, ¿qué quieres? Hacemos descender fuego del cielo. Si Jesús hubiese sido manipulador, Jesús que hubiera dicho: hágale, papá, para que aprendan que tienen que aprender a respetar. ¿Quién es Jesús en el paseo? Si le va a quedar claro. Nunca. Nunca. Un líder, buen líder, alguien que direccione con sabiduría, jamás manipula, jamás constriñe a la persona. Constreñir es obligarla a. Se supone que el hecho de asistir a la iglesia, bajar a las aguas, contraer nupcias, cenar, tomar la cena al mes, a Jesús como el autor y consumador o perfeccionador de nuestra fe, es un hecho que transformó nuestra vida. Se supone. Es que si su vida sigue siendo la misma antes de Jesús y después de Jesús, pues usted nunca ha muerto a nada. Sigue siendo el mismo carnal. Sigue siendo la misma carnal. Si usted sigue teniendo su vida, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué hace alguien en un altar o sirviendo en el sonido o en la puerta o aquí en la tarima o como servidor con un corazón amargado con su papá, con su mamá, con su pastor, con su pastora, con su líder? ¿Qué hace? ¿Qué da? ¿Qué transmite? ¿Qué transmite? ¿Qué es lo que está demostrando? Para muchos ese hecho dejó de ser determinante. Para muchos el hecho de empezar una vida cristiana ya dejó de ser procedente en la vida. Se supone que era algo que iba a marcarnos, que iba a tener un antes y un después, que iba a traer un corte. Pero oh sorpresa, no lo fue. Oh sorpresa, no lo fue. No lo fue. Y Pablo, cuando le habla, Pablo no, el escritor de los Hebreos, cuando escribe la carta, le escribe a un pueblo que está en una dicotomía, que está entre: ¿qué hago? ¿Me gusta el mundo? Quiero esto, pero de pronto la iglesia, pero un poquito aquí, pero no sé qué hacer. Y están en ese divagar de ideas, están en esa dicotomía, en saber qué hago, para dónde cojo, cómo manejo las cosas. Me vuelvo bien mundano, me voy para el mundo, termino de perderme o decido por Jesús y tomo una decisión por Cristo y espero que las cosas verdaderamente cambien. Pero yo le quiero dar un consejo hoy, y reciba este consejo como amigo. Ni siquiera se lo doy como pastor, se lo doy como amigo que considero que soy de usted. Si usted no quiere tomar una decisión por Jesús, decídase. Bien frío o bien caliente, pero nunca tibio.
Tome una decisión. Si usted es de los que quizá no se identifica con la visión de la iglesia y tiene que andar buscando consejo en 50,000 pastores antes de poder tomar una decisión porque lo que decimos en la iglesia no es suficiente, creo que usted está en el lugar equivocado. Y se lo digo con mucho amor. No lo tome como, ay, me está echando. No, le estoy dando un consejo. Decídase. Decídase. ¿Sabe por qué? Porque mi anhelo es verlo a usted dar fruto. Ese es mi anhelo. Mi anhelo es verlo a usted y verla a usted abundar en el fruto que el Señor nos demanda. Ver que usted crezca espiritualmente, ver que usted crezca matrimonialmente, familiarmente, económicamente, que podamos verlo próspera, una familia bendecida. Pero eso no va a pasar mientras usted no reconozca una autoridad en su iglesia. Eso no va a pasar mientras usted no reconozca una cobertura. No va a pasar. Y tenemos muchos testimonios en la iglesia, muchos, y la gloria sea para el Señor, que han permitido llevar un pastoreo, que tomaron una decisión por Jesús, radical, completa, absoluta, que decidieron dejar el mundo atrás, las costumbres del mundo atrás, y decidieron caminar con Jesús. Y sabe una cosa, para la gloria de Jesús, hoy podemos ver fruto. Verdaderamente vemos un fruto. Pero en quienes no vemos fruto. Y los vemos divagando, ahí. Como Israel saliendo de Egipto, caminar 40 años en el mismo desierto. Así vemos a muchos que no se han decidido, que tienen todavía una parte de su corazón en el mundo, en Egipto, y tienen la otra parte de su corazón en el desierto y queriendo caminar a la tierra prometida. Se han decidido. El escritor de los Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 10. Verso 39. Se los quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros, diga ya conmigo, nosotros, no lo incluye a usted, la incluye a usted. Nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Se lo quiero repetir. Nosotros, Iglesia Sembrando Vida, no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. De pronto al final del culto muchos van a decir, ay, pastor, usted estaba bravo diciendo, mire, lo estoy diciendo con una sonrisa, con amor se lo quiero decir porque yo quiero que usted lo entienda. El escritor de los Hebreos afirma con claridad: no somos de los cobardes que vuelven atrás. Mire lo que dice la versión Reina Valera. Colócamelo en Reina Valera, por favor. Colócame una frase en PDT y la otra en Reina Valera, please, como te las mostré. En la versión Reina Valera dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Escuchen bien esto. En PDT dice: nosotros no somos los cobardes que vuelven atrás y se pierden. Pero en Reina Valera, si usted lee la versión Reina Valera, dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Quiero dejarle 3 puntos claros acerca de este versículo. Quiero enseñarle 3 cosas hoy. A usted que está en esa dicotomía, a usted que está pensándolo,
a usted que todavía no se identifica con la visión de la iglesia, a usted que quizá todavía le cuesta trabajo definirse como cristiano, o a usted que ya se definió, pero dentro de su corazón todavía tiene el mundo alborotado, todavía tiene costumbres alborotadas, todavía sigue pisoteando el nombre de Jesús, porque todavía no ha podido decidir, si no ha tenido el carácter, no ha tenido la valentía, no ha tenido los pantalones para poder decidirse por el cristianismo y decir: aquí estoy y voy a pelear, voy a trabajar por esto, voy a tener un cambio. A usted que no lo ha podido hacer, quiero dejarle tres cosas, tres enseñanzas claras en esta mañana. Primera, cuando usted piensa en retroceder, implica que se tiene que detener. Escúcheme bien esto. Cuando un carro va a dar reversa, cuando el carro va caminando y se equivocó de cuadra, se pasó, para y da reversa. Ningún carro puede pasar de la cuarta a la reversa. Se bloquea la caja, se daña la caja del carro. Cuando un carro necesita dar reversa, ¿qué hace el conductor? Para, pone reversa y se devuelve. Cuando nosotros detenemos nuestro avance, estamos en peligro. Cuando usted deja de avanzar en Jesús, cuando usted deja de avanzar en su propósito, cuando ya no tiene un propósito en Jesús y usted decide: voy a hacer un alto, qué peligro parar. Voy a poner un ejemplo. Cuando los jóvenes salen del bachillerato, muchos jóvenes me dicen a mí, yo les pregunto, siempre les pregunto: bueno, ¿y usted qué? ¿Qué va a hacer cuando salga? Pastor, no sé qué voy a hacer. Voy a ver si me hago un curso de inglés, uno de sistemas. Yo le digo: no pierda tiempo en eso. Qué peligro poner a los muchachos a divagar. Qué peligro poner a los muchachos a perder tiempo sin poder tener una meta clara y un avance claro. Muchos de los que se quedaron pensando, ahí se quedaron. Muchos de los que dijeron: ay, es que estoy cansado de tanto estudio, ay, me quiero dar unos 6 meses. ¿6 meses para qué? ¿Para volverse un vago? ¿Para volverse una vaga? ¿Para eso quiere 6 meses? ¿Para poder levantarse a mediodía? Ay, que hay de desayuno. ¿Para eso quiere el tiempo? ¿Usted no sabe que una mente vacía es un taller del diablo? Y yo exhorto a los papás que lo permitieron o que están por permitirlo, porque ahorita tenemos muchos que terminan: yo no sé qué hacer. Ay, no, mamita, papito, ayune, ore y decía ya, pero sin hacer nada no se queda. Es un peligro cuando usted y yo decidimos parar. Es un peligro cuando usted decide: ay, es que los domingos en la iglesia, ay, paremos un poquito, ¿sí? Uy, es que ese tema de la iglesia ya me tiene saturado. Qué peligro. Qué peligro cuando decidimos hacer altos en el camino. Qué peligro cuando decidimos: es que necesito tiempo para pensar. Wow. Cuando las personas se detienen a pensar, están dándole cabida a la carne. Porque el que ama a Jesús, el que se dice cristiano, no se detiene a cazar pispirispis. ¿Sabe qué hace? Estoy inseguro, no sé qué decisión tomar. Voy a entrar en oración, voy a ayunar, voy a llamar a mi pastor, le voy a pedir un consejo. Voy a pedirle a mi pastor que ore por mí, a ver Dios qué le revela a él, a ver si en algo yo puedo orientarme. Pero qué peligro aquellos que se detienen a pensar, o aquellos que tienen que pedir concepto de 1000 pastores antes de venir a su pastor, abro comillas. Cuando uno se entera, o le dicen a uno: pastor, ya hablé con el pastor fulanito, ya hablé con el pastor sultanito, bueno, ya hablé con la pastora tal, ellos me dijeron, pero yo quiero saber usted qué opina. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere mi opinión? ¿Para qué quiere la opinión del pastor? Es inoficiosa. Porque si usted no respeta una autoridad, quiero decirle algo: está pisoteando
nombre del cristiano. Los discípulos tuvieron una autoridad. Los discípulos no iban a consultarle a María. ¿Sí? Usted ve a algún discípulo diciéndole: Jesús, usted no estaba. Yo le pregunté a María: María, ¿usted qué opina? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Usted cuándo ve a los discípulos que tenía Pablo, Tito, Timoteo, Gallo, diciendo: Pablo, es que como su merced estaba preso, no, yo me puse a buscar otro, a ver, fulanito y fulanito y fulanita, a ver qué decían? No, ellos tenían claro quién era su autoridad y tenían claro cuál era su visión, y hacia allá tenemos que dirigirnos. Pero dése cuenta que la palabra dice en 2 Timoteo en el capítulo 4 o 5, dice, pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: pero Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Cuando la iglesia no es suficiente para usted, el evangelio no es suficiente para usted, y quizá hay algo que lo quiera llenar más, quizá hay algo que usted necesite que lo llene más. Y es ahí cuando empezamos a experimentar. Cuando una persona, mire lo peligroso que es cuando una persona no se siente llena con su pareja. Peligrosísimo, porque nace la necesidad de experimentar. Qué peligro. Necesitamos hacer un alto. Necesitamos darnos un tiempo. Yo voy a dejar el estudio un tiempo porque me siento cansado, me siento saturado. Parar es peligroso. Y cuando usted, mire, cuando una persona decide detener un proceso, es porque está empezando un retroceso. Cuando la persona detiene el proceso, es porque, voy a poner el ejemplo del carro. Si yo voy por mi carro y tengo que parar, yo le digo a mi esposa: paré un momentico porque estoy perdido. Es lo que yo le digo a mi amor. Yo tengo un muy buen sentido de la ubicación, gloria al Señor. Pero cuando paro, digo: no, espérate porque me perdí. Ubiquémonos, pongamos el Maps, hagamos algo. Y en la vida pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos esas paradas, esos pares tan abruptos, estamos pensando retroceder. Quizás mucho compromiso la iglesia, quizás mucho compromiso, eso de orar, eso de ayunar, eso de hacer una cosa y otra. Eso es muy pesado, eso es mucha carga para mí. Pero quizás bailar, tomar, recochar, ir con vulgaridades, salir a bailar, disfrutar del mundo, eso no sea una carga. Ok, decídase. Y le voy a decir por qué tiene que decidirse. Voy para allá. Para Jesús, escúcheme algo. Para Jesús no son determinantes las personas que se detienen a pensar o los que les gustan hacer altos en su vida cristiana. Escúcheme eso. Para Jesús no son determinantes. Y algo que marca la vida de un cristiano es ser un cristiano determinante en su lugar, en su espacio. Alguien que la gente diga: yo le pregunto porque yo sé que es un hombre o una mujer de oración, yo sé quién es él, yo sé quién es ella. Ahí nosotros nos damos cuenta que la responsabilidad social que tenemos la estamos cumpliendo. La responsabilidad social no es ir de puerta en puerta buscando quién nos copia, no es de ir de puerta en puerta buscando quién nos para bolas. No, la responsabilidad social es decir, es saber que si yo digo llamarme cristiano, ser cristiano, es porque con mi forma de ser, con mi actuar, con mi carácter, con mis palabras, el resto se van a ver tan influenciados que van a aprender a respetarme a mí y a respetar al Dios en el que yo creo. Anoté una frase en mi Twitter hoy. Tengo Twitter, para los que no saben. Necesitamos cristianos determinantes para lograr cambiar ambientes influyentes. ¡Wow! Me gustó esa frase, por eso la anoté. Necesitamos cristianos determinantes para lograr cambiar ambientes influyentes. Si los muchachos hoy van a la universidad, primero, segundo, tercer, cuarto semestre,
son muchachos, obviamente inmaduros, obviamente fluctuantes, obviamente niños y niñas en muchas cosas. Y llegan a ese ambiente cuando no tienen un cristianismo determinante, cuando no tienen su fe plenamente determinada, no van a poder cambiar un ambiente que es bastante, plenamente influyente. Entonces el muchacho, la muchacha que llega a la universidad, que llega a su estudio, donde estudie, y no es determinante, va a ser una persona fácilmente influenciable. Así mismo, así rapidito lo van a influenciar. Así rapidito se va a avergonzar de lo que supuestamente era. Son los pelados que resultan el primer día diciendo: no, yo soy cristiano, yo soy cristiana, y al mes en la discoteca bailando y tomando. En los adultos, cuando usted como hombre, como papá o como mamá no es un cristiano determinante, no va a poder influenciar ningún ambiente. De los que fácilmente fluctúan y se dejan llevar, de los amiguitos, de las amiguitas, los amigotes. Son de los que un día, una semana dicen: yo soy cristiano. Es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Y al mes, tomando, emborrachándose, contando chistes verdes, riéndose de las vulgaridades, de las estupideces que dicen otros, dándole like a la foto de la mujer en pelota por allá en el Facebook. Vergüenza, amados. Qué vergüenza saber que hay hombres cristianos siguiendo en redes actrices porno, modelos, esas que les gusta salir en pelotas, sitios de chismes. ¿Qué tipo de cristiano es? ¿Qué tipo de cristiano es usted, jovencita, que todavía vive pensando en la nebulosa y en cuentos de hadas? ¿Qué está esperando usted para decidir por Jesús? Espera. Voy a darle un ejemplo acerca de personas. Jesús, escúcheme y le repito la frase: para Jesús no son determinantes las personas que se detienen a pensar o a ser altos en el camino. Y le voy a dar un ejemplo. Dice la palabra en el libro de Marcos que había un hombre rico que vino a Jesús. Eso está en el libro de Marcos en el capítulo 10. Le cuento la historia, pero le voy a dar solamente un versículo. Escúchenme, porque así hay muchos en la iglesia hoy, en la iglesia general, en la iglesia cristiana en el mundo. Muchos como ese hombre rico vinieron a Jesús, y al hombre se le llenó la boca diciéndole a Jesús, Marcos capítulo 10, a partir del verso 17. Vino el hombre, dice la palabra, al salir él para seguir el camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo, uno cualquiera, un hombre corriendo, e hincando la rodilla, es decir, arrodillándose, hincando es así, arrodillándose una pierna, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El verso 19, Jesús se lo responde: los mandamientos tú sabes. No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, es decir, no robes, honra a tu padre y a tu madre. Mire lo que él responde. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, lo amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Santiago? Pancho, ¿qué hizo? Se paró
a pensar. Los que tienen Biblia, los que van para culto que tienen Biblia, pueden leerlo. Capítulo 10, verso 22 de Marcos. Miren lo que dijo el hombre. Se lo quiero leer. Aquí, vamos a leerlo en Reina Valera 10:22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pregunta. Abrimos un interrogante así grandísimo. ¿Qué tan cristiano era? ¿Qué tan cristiano es aquel que el Señor le pide algo y no es capaz de entregarlo? ¿Qué tan determinante es esa persona al cual Dios le hace una exigencia y no es capaz de cumplir? Así hay muchas personas en la iglesia hoy. Yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo amo al Señor, yo oro, yo ayuno, yo reprendo, yo hago una cosa, yo hago la otra. Bueno, como dijo la palabra, dijo: entrégame a Isaac. No puedo. Dame más tiempo. No tengo tiempo. Sé fiel conmigo. ¿De dónde? Se me has cumplido en tus deberes en la iglesia, pero ¿cómo? Ora más tiempo. Señor, es que no sé orar. Todos son peros. Dejamos de ser determinantes cuando hacemos un alto en el camino, cuando lo único que queremos es aparentar algo que no somos. El problema de aparentar algo que no somos es que tarde o temprano esa máscara se cae. Porque la palabra dice que entre cielo y tierra nada hay que no haya de salir a la luz. Cuando ese hombre le preguntó a Jesús si podía esperarlo un momento mientras pensaba qué hacer con sus riquezas, o le pongo el ejemplo del hombre que le dijo: Señor, te quiero seguir, vamos. Pero pero espérame en tierra a mi papá y a mi mamá. Lo pensaste, hermano. Deja que los muertos entierren a sus muertos. La vida tiene que continuar. Mi vida no se puede detener. Ese hombre pensó, pero el Señor siguió su camino. Otros, este hombre del que le hablo el capítulo de Marcos, se detuvo a pensar en sus riquezas. Otros pueden no pensar en sus riquezas. Otros paran para pensar en sus vidas cristianas monótonas. Tanta monotonía. Es que este matrimonio me tiene ahí tan cansado, tan cansado. Es que es tan monótono todo. Ridículos, inmaduros. Vinimos a un altar a darle gloria al Señor y a honrar al Señor, a honrar el lecho en el cual íbamos a dormir. Por favor, no podemos vivir nosotros pensando en la nebulosa y deteniéndome a pensar ¿qué? Por Dios, a darle espacio al diablo para que llene mi mente de ¿qué? Segundo que le quiero enseñar hoy: retroceder no es una opción. Escúcheme, si usted es un cristiano verdadero, real, determinante, retroceder no está en sus planes. Así está en la recontra inmunda, no está en sus planes. No está. No podemos, como Pedro, decir: ¿Jesús? ¿Quién es Jesús? No. Hoy la sociedad va en retroceso. Hoy la sociedad está viviendo un ambiente retro. Mire, hoy la sociedad está en decadencia, para que me lo entienda. Está en decadencia. Hoy hay más fiesta. Hoy más aplauden al que decide salir del closet.
Al que decide salir a confesar que es homosexual, a ese lo aplauden, a ese le hacen fiesta, a ese lo reciben con los brazos abiertos. Para él hay miles de mensajes. ¿Por qué no para el que decide convertirse a Cristo? ¿Por qué el que se convierte a Cristo? Mire, le voy a poner el ejemplo. Los famosos. Mientras un famoso apoya a los LGBT, todo el mundo lo acepta. A toda reunión lo invitan, a toda reunión social, los cócteles acá. Pero un famoso que diga, oiga, yo soy cristiano, no lo vuelven a contratar. Ahora se vuelven cristianos anónimos. Ahora ya bajaron el perfil. ¿Por qué usted cree que muchas personas famosas que en un momento salieron así a decir, conocí a Jesús, ahora Jesús, yo quiero cantarle a Jesús, yo quiero cantarle al Padre, yo quiero cantarle a Dios? Y cuando sus seguidores empezaron a bajar, dijeron, bueno, no era tan en serio, yo sigo estando aquí. ¿Por qué? Porque ser cristiano pesa tanto para tantas personas. Es algo tan doloroso para muchos. Están como el joven rico, amando lo que tienen en el mundo y prefiriendo retroceder antes que avanzar. Cobardes. Eso dice la palabra. No somos de los cobardes que retroceden. El que retrocede es un cobarde. El que echa los pasos para atrás fue cobarde. Se comportó como un cobarde. Quiero decirle, averigüé qué significa la palabra cobarde, pero no lo anoté. Lo averigüé, pero se me pasó anotarlo. Perdón, sí lo tengo. La persona cobarde, lo busqué, hice varias versiones, pero dice: la persona cobarde es aquella que en una situación de dificultad o en un momento de enfrentarse a una situación se sienten invadidas por un miedo desmedido que no les permite actuar con valor. Una sociedad que se venga encima tuyo a decirte: ¿tú eres cristiano? ¿Yo? Pedro, acá cuenta Pedro. ¿Pedro qué dijo? ¿Yo? ¿Jesús? ¿Cuál Jesús? ¿Pero usted habla como él? ¿Yo? Ajá. Cambió el lenguaje. Esa es la sociedad que vivimos hoy. Una sociedad que aplaude lo malo. Una sociedad que no valora lo bueno. Una sociedad que no valora las buenas decisiones. ¿Por qué tenemos que perder nuestros amigos por decir que somos cristianos? Si se supone que cuando estábamos borrachos él me decía que me amaba, ¿por qué no me sigue amando si ya no tomo? Porque eso dicen los borrachos, los amigos. Ay, yo lo amo, hermano del alma. Oiga, soy cristiano. Sano. ¿Por qué? ¿Por qué el hecho de que ya no salgamos a una discoteca a bailar, entonces ya no somos dignos de una amistad? ¿Qué nos afecta tanto eso, amados? Porque estamos como ese hombre rico, que nos afecta todo lo de afuera, pero no nos afecta lo que verdaderamente es importante. Y es que hay un Cristo que murió en la cruz para poder transformar nuestras vidas, para poder cambiarlas absolutamente. El escritor en el Evangelio de Mateo en un momento le dice a sus discípulos, Jesús les dice a los discípulos, Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Determinantes. Los cristianos determinantes saben que tienen una responsabilidad social de transformar su entorno. Determinantes. Pues vamos al libro de Hebreos para ir terminando lo que le quiero decir. Me fui largo en la prédica, en esta charla que estamos teniendo usted y yo a través de estas redes. Mire lo que dice. ¿Puedes colocar ahí 10:32, por favor? Hebreos 10:32. Yo lo tengo en una versión que es PDT. Si usted lo tiene en su Biblia, léalo ahí en su Biblia. Los que la trajeron, los que la tienen ahí, porque si usted va para piscina, ¿qué lleva? Chingue. ¿Sí o no? ¿O no? Si usted va para la iglesia, ¿qué lleva?
Biblia. Y se va a sentar a escuchar el culto, ¿qué saca primero? ¿Los huevos? ¿Qué saca, Jimena? Biblia, muy bien. Pensé que palabra me está fallando. Versos 32, capítulo 10 de Hebreos. Recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad, enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Ese es el cristiano determinante. Ese es el cristiano que impacta a la sociedad. Ese es el cristiano que entiende que tiene una responsabilidad social. Yo salgo al mundo a impactar el mundo, no siendo como todos, mentiroso, tramposo, vulgar, mundano, borracho. No, salgo a transformar el mundo siendo una persona que otros puedan decir: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero tener lo que usted tiene, yo quiero que usted me dé un poquito de esa paz, quiero que me dé un poquito de ese cambio, yo quiero tener la personalidad para poder cambiarla, transformar mi vida. Yo quiero ser esa persona que viva sin odios y sin rencores. Quiero ser esa persona que ya madure y que pueda llevar mi vida a otro nivel. Quiero ser. Pero eso lo hacen cristianos determinantes. Tercero, y con eso termino, la persona que retrocede indefectiblemente. Eso quiere decir, sin duda, pierde. Hay personas que dicen: voy a parar, voy a esperar a ver si después retomo. Ya perdió. El que decide retroceder, pierde. Mire, algo me trae el Señor a la mente. Yo creo que la vida cristiana es como una carrera de ciclismo. ¿Se han dado cuenta que hay unos que se tropiezan y se dan esos porrazos allá? ¿Qué pierden ellos? Tiempo, posición, no pueden ir por el título. Y los que deciden salirse, eso sí que menos. Al menos el que termina la carrera así chuleco y como esté, aparece ahí en la lista. Pero el que se retira la carrera no vuelve a aparecer. Cristiano que decide retroceder, pierde. Quien vuelve atrás, escúcheme, se convierte en un apóstata. ¿Qué es un apóstata? El apóstata es aquel que, conociendo la verdad, conociendo la palabra, decide negarla y volver atrás. Para ellos tengo una palabra. Los cristianos debemos entender que tenemos una responsabilidad social. La responsabilidad, escúcheme, de edificar una sociedad. La responsabilidad de ser nosotros pioneros, columnas, de ser nosotros esos pilares sobre los cuales la sociedad se levanta. Pero no podemos pretender que los pilares de la sociedad sean 5 tipos que salen un sábado por la tarde hablando chismes y hablando cosas ridículas. Eso no puede ser el pilar de una sociedad. No sé si me entiendo. No sé si usted me está entendiendo lo que le digo. Porque esos son a los que les estamos dando la capacidad de ser pilares. Estamos dándole fuerza y potencia a personas que solamente están pensando en sus derechos. ¿Cuáles derechos? ¿Cuál derecho está por encima de la vida? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué derecho tiene usted? ¿Qué derecho tengo yo a decirle a alguien que no nazca? Esos son la gente que están apoyando hoy, mucha de la juventud. Es que estamos cansados. Listo, si está tan cansado, levántese usted, hermano. Párese usted, viejo. Si está tan inconforme, coja usted la bandera y haga un cristianismo político, pero hágalo. Pero no le entregue las banderas a gente desvergonzada que no tiene nada que aportarle a esta sociedad. Y menos siendo usted alguien que dice llamarse cristiano o cristiana. Estamos
actuando, escúcheme, estamos actuando. El cristiano que decide retroceder no solamente es vergüenza para sí mismo, es vergüenza para la iglesia, es vergüenza para el evangelio de Jesús. Escúcheme bien eso. Estamos retrocediendo en un egoísmo, en el egoísmo más vergonzoso y profundo que hayamos evidenciado. Hoy la gente está retrocediendo de la manera más egoísta, buscando solamente beneficios temporales y no eternos, tomando decisiones para satisfacer su necesidad actual, temporal, pasajera, pero nunca eterna. Y Hebreos habla con fuerza. El escritor de los Hebreos lo deja claro. ¿Qué pasa con el que decide retroceder? Usted que está pensando echarse para atrás, usted que está pensando no volver a la iglesia, usted que está pensando seguir pagando, está allá en las discotecas tomando, fumando, bebiendo y acabando su vida y dejando por el piso el nombre del Señor, porque muy seguramente muchos con los que usted hoy va a tomar, bailar y disfrutar la vida, y allá por allá en Mundo Aventura, locamente actuando, muchos de ellos algún día lo conocieron como cristiano y cristiana, ¿o no? ¿O no? Porque muy seguramente el que decide volver atrás vuelve a las amistades que tenía antes de ser cristiano, vuelve al mismo vómito. Y los mismos que lo conocieron siendo, o que la conocieron siendo mundano, mundana, después la vieron siendo cristiano, cristiana, predicándoles a ellos y dándoles consejos. Y después de un tiempo de crisis, de un tiempo de pandemia, usted dijo: ay, es que la iglesia, ay, es que no me llaman, no me dicen, no me buscan, ay, pero los del mundo sí. Entonces se va para el mundo, y los mismos que lo reciben en el mundo son los mismos que se ríen de usted y se ríen de Jesús, porque usted y yo somos causantes de que el mundo se burle de Jesús, porque no tenemos carácter ni determinación. Entonces, después de predicarles, después de hablarles, ay, yo fui a la iglesia, me convertí, me bauticé, vino pandemia, para el mundo otra vez. Y me los imagino diciendo: ¿y qué? ¿Dónde quedó la aleluyita? Ay, sí, ya, eso ya pasó, eso fue un momento, ay, yo no sé qué me pasó, bobo que es uno. Le quiero decir qué piensa el escritor de Hebreos acerca de personas como esas. Hebreos 10:26. Se lo voy a leer en Reina Valera. Y déjalo ahí en PDT, déjalo ahí, no te preocupes. Porque si pecaremos voluntariamente, los que tienen Biblia lo pueden leer. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Se lo leo ahora en otra versión, PDT. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite el pecado. Así, pastor, cuando usted vino a Cristo, el Señor ya había dado su vida en la cruz por darle redención a usted, ¿verdad? El Señor derramó la sangre suya, el Señor derramó la sangre de su Hijo Jesucristo en una cruz por darnos redención a usted y a mí, por hacernos libres, por lavarnos, por cubrirnos, por limpiarnos, por hacernos nuevos. Ok, pero si yo, siendo limpio, siendo lavado, voy y me ensucio otra vez, me vuelvo una nada, y después quiero volver, el escritor de Hebreos dice: ¿qué más quiere que haga? Lo que tenía que hacer, ya lo hicimos. Lo que tenía para darle, ya se lo di. No tengo qué más hacer. Y sigue escribiendo, verso 29. Colócalo aquí. ¿Qué creen? Escúcheme bien lo que les voy a decir.
¿qué creen que pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Perdón, ahora en pregunta. ¿Qué creen que pasará con el que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro, escúcheme, mire lo que dice el escritor. Es seguro, hay garantía que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Así lo dice la Biblia. Porque aquel que decide retroceder está diciendo: la sangre de Cristo no sirve para nada. ¿Para qué? ¿Qué necesito es ser yo, salir, vivir mi vida? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto, esa sangre que él dice que es una porquería, es la misma sangre que lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor, por insultar al Espíritu con E mayúscula, que nos muestra el generoso amor de Dios. Quiere decir que el que decide volver atrás está insultando. Primero menosprecia y pisotea. En esta versión, en la versión Reina Valera, dice: ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Esta versión dice, no, déjala en PDT, por favor. Pero por eso recibirá un castigo peor, por insultar al Espíritu que nos muestra, por insultar al Espíritu. Aquí dice hacer una afrenta al Espíritu. Una afrenta es un insulto. Pero aquí dice, en la PDT, dice por insultar al Espíritu de Dios, por tener en poco el Evangelio, por avergonzar el nombre de Jesús. Cristiano significa esclavo de Jesús. Y si usted y yo decidimos parar, pensamos en retroceder o retrocedemos, estamos insultando, pisoteando la sangre que Jesús derramó en una cruz. Y puede que usted hoy en su emoción de mundo no lo entienda. Puede que usted hoy en su emoción de mundo o en su religiosidad no la capte, no la entienda. Pero llegará el día que sea necesario, tenga que volver a Jesús para entender que realmente ese sacrificio lo vamos a necesitar. ¿Sabe qué me ha sorprendido? Me ha sorprendido ver la cantidad de personas en tiempo de pandemia que han decidido acercarse a Jesús. Sorprende. Pero no me va a sorprender ver la cantidad de personas que se van de Jesús después de la pandemia, porque dejaron enfriar su espíritu. Porque quizá hoy están en su casa culpando al pastor, culpando a la iglesia, culpando al gobierno de lo que fueron sus propias decisiones. Nuestra responsabilidad es primero, escúcheme, consolidarnos a nosotros mismos, buscar avanzar nosotros, claro, pero también debemos buscar el bienestar de quienes están a nuestro alrededor. Y puede que no tengamos necesariamente que salir a predicar de casa en casa, pero sí entender que somos o necesitamos ser cartas abiertas a cualquiera que sepa que usted y yo decimos ser cristianos. Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3 dice, versículo 2: ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos, una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y todos pueden leer. Ese es el cristiano determinante, que es una carta abierta, no tiene nada que esconder, no tiene nada que tapar. El que tiene una vida abierta, tiene problema. Vengan, indaguen, vengan, miren, pregúntenme. Aquí estoy yo, este soy yo,
soy aquí en la iglesia, soy así en la casa, soy así en el barrio, soy así con mis amigos, soy así en el trabajo, soy uno solo en todo lugar. Pero no cristianos camaleónicos que se adaptan según la circunstancia. Oremos. Bendito Padre del cielo, te doy la gloria, Señor. Te doy alabanza en esta mañana preciosa. Yo te pido, Padre amado, Señor, que esta palabra pueda traspasar fronteras espirituales. Yo te pido que esta mañana esta palabra pueda traspasar, Señor amado, Padre Santo, el límite, Señor, físico, y pueda llegar tu Espíritu Santo, Señor, al cuerpo, al alma y a la vida de quien está escuchando esta palabra. Señor, que tu Espíritu Santo vuele, Señor, por los aires, traspase la frontera, Señor, y pueda unirse al espíritu de quien escucha esta palabra, Señor, para que la pueda apropiar, para que la pueda hacer vida en su vida, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, yo te pido, Padre eterno, que tú te glorifiques. Yo te pido, Padre del cielo, que tú hagas conforme sea tu propósito, Señor. Yo te pido y te ruego, Señor, que ninguna palabra que salga del cielo, que salga de la boca tuya, Señor, vuelva vacía, papá. Que sean palabras que traigan un efecto, que sean palabras que traigan, Señor amado, un cambio, que sean palabras que edifiquen, que construyan, que sean palabras, Señor amado, que permitan, Padre Celestial, saber que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo camina con nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor amado, Padre Celestial, está atento, Señor, a nuestro clamor, a nuestro hablar y a nuestro actuar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que aquella persona, hombre, mujer, Señor, que esté buscando retroceder, Padre, detén sus pasos, detén su actuar, detén sus acciones, Señor, y haz que reflexione, Señor. Invádelo con tu Espíritu, Señor. Muéstrale, Señor, los pros y los contras, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo le convenza a este hombre o mujer, Padre Celestial, que volver atrás, Señor, es abrir una puerta gigante para que Satanás no solamente se burle de ti, sino que también, Señor, pueda hacer de él o de ella un instrumento de vergüenza, Padre Celestial, para el reino, y un instrumento de daño, Señor, Padre Celestial, poderoso en las manos del infierno, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra traiga una reflexión profunda en el corazón, en la mente y en la vida de quien la escucha, de quien la oye, Señor. Te doy las gracias, Padre, te alabo y te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.